tomen esto como un reto, sino como un gran reto. Y ahora sí nos vamos a poner serios, porque el retiro no ha terminado. Es decir, lo que queda esta noche y mañana son charlas más que importantes. Es decir, el Señor quizá alguna ya le ha dado alguna gracia, entonces uno puede decir, ya está, ya logré la gracia del retiro, ya puedo distender el alma. Primero que no sabe si es la gran gracia del retiro. Quizá Dios esté previendo una gracia mucho más importante. Y si yo ya distiendo mi espíritu, quizá esa gracia nunca llegue. Segundo, quizá haya personas que todavía no han recibido una gracia y que estén humildemente tratando de mantener el silencio para meditar, para reflexionar, porque están buscando esa gracia. Entonces nosotros no podemos faltar a la caridad creando un ambiente de charlitas internas, ¿no? Entonces, consejo. Primero, si alguna realmente no quiere seguir el retiro, tiene toda la libertad de irse. De última le pide un día de plata que le devuelvan a Mariela, pero tiene toda la libertad de irse. Yo el primer retiro que hice, éramos chicos, adolescentes, al segundo día el sacerdote agarró a un hombre y dice, usted se va al retiro. Claro, porque el hombre charla, bueno, padre, yo era mayor que todos, usted se va del retiro. ¿Por qué? Porque le está quitando el silencio al retiro. Entonces, pensemos que si no queremos estar al retiro, nadie las obliga a estar. Pero no falten a la caridad con las personas que quieren estar en silencio. Segundo, a las asistentes, no hablen entre ustedes. Si tienen algo que decirse, se van afuera, lo hablan, o conmigo tampoco. Es decir, me dicen, padre, un segundito, se van a hablar, pues si no, quizá hay una persona sentada tratando de reflexionar y ve que dos personas cuchichean y dice, bueno, pero nosotros tenemos derecho a hablar, somos asistentes. Se van afuera y hablan. O si tienen que hablar con alguien, un segundito afuera y hablan fuera con esa persona. Bien. Vamos a ver hoy la pasión del Señor, muy brevemente, porque hay mucho para digerir, mucho para meditar, algunos puntos concretos, y el centro, digamos, la reflexión que tiene que quedar es eso que decía San Pablo: me amo y se entregó por mí. Eso es lo que tiene que quedar como fondo de la meditación de la pasión. ¿Por qué se aclara esto? Porque nosotros, en nuestra sensibilidad, cuando escuchamos hablar de la pasión, en un Via Crucis, por ejemplo, en la meditación de Semana Santa, en alguna noche heroica que se hace el Jueves Santo, nos llama mucho la atención a la sensibilidad el sufrimiento interno del Señor, ¿no? El sufrimiento externo del Señor, ¿no? Cómo le pegan, cómo suda sangre, la corona de espinas, la cruz, ¿no? Entonces nos llama la atención eso, pero perdemos de vista primero un sufrimiento tremendamente mayor, que fue el sufrimiento interior del Señor. Primero es que vamos a ver algo ahora. Pero segundo, porque de nada sirve que yo llore por algo que le pasó a otro y que no tiene relación conmigo. Segundo, tengo que sacar esta conclusión. Él sufre lo que yo tuve que haber sufrido. Es decir, mi vuelta al Padre, como hemos dicho estos días, la misericordia de Dios para conmigo no fue gratuita. Alguien tenía que pagar eso. Por lo tanto, yo hoy disfruto de la misericordia de Dios, pero eso alguien lo pagó. Entonces, el Señor está en la cruz, estuvo en la cruz por mí. Y eso es lo que San Ignacio quiere que nosotros saquemos como fruto en estas meditaciones de la pasión del Señor.
vamos a ir viendo, yo le he puesto como título, digamos, a esta meditación, sentimientos del corazón de Cristo. Es decir, vamos a ir tocando medio por arriba la parte humana o sensible de la pasión para ir al sentimiento más oculto, que ese fue el gran dolor. Como lo mismo pasa, por ejemplo, en el misterio de la Navidad, que contemplábamos esta mañana. Es decir, uno dice, qué pobreza la del Señor, que se hizo niño en un pueblito perdido y un niño pobre. Esa no fue la gran pobreza del Señor. El Señor hubiera venido como rey, igual, en un palacio, con miles y miles de sirvientes, y hubiera sido pobre igual. Porque la mayor pobreza del Señor fue hacerse hombre. Hacerse hombre. Tomar nuestra carne manchada, nuestra naturaleza humana corrompida, y vestirse de esa naturaleza. Esa es la gran pobreza del Señor, ¿no? Entonces, por más que haya vivido en un palacio, hubiese sido pobre igual, porque esa pobreza interior, que muchas veces no la tenemos en cuenta, esa es la real pobreza del Señor. Y vamos a ver por eso cuáles son esos sentimientos dolorosos del corazón de Cristo, mucho más desgarradores que el dolor corporal o el dolor humano. Primero podemos situarnos, fíjense, también va a decir San Pablo, se hizo semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Es decir, experimentó todas las pasiones que nosotros tenemos. Experimentó la tristeza, la agonía, el dolor, el miedo. Experimentó el miedo. Uno dice, pero el Señor no sintió todo lo que yo siento. Sí lo sintió. Ordenadamente lo ordenó al Padre, pero como ser humano sí sintió todos los sentimientos que tenemos nosotros. Y eso es lo que vamos a ir como repasando en esta noche. En primer lugar, cuando el Señor va ya encara para el huerto de los olivos, que ahí ya se gesta la gran lucha. Lo demás va a ser como una especie de escaramuza, pero la gran lucha del Señor es la noche del huerto de los olivos, porque ahí está la lucha en el corazón de Cristo. ¿Qué va a hacer antes? Va a ir a Betania, que estaba cerquita, a despedirse de sus amigos. Va a ir como a tomar fuerzas humanas de aquellas almas, Marta, María y Lázaro, que eran sus grandes amigos. Va a darnos muestras de su humanidad, porque pudo haber dicho como un estoico, yo voy a la cruz sin sentir nada. No, yo voy a ir con miedo a la cruz, por eso necesito tener el último abrazo de mis amigos. Fíjense qué importantes son las buenas amistades. Las buenas amistades en los momentos difíciles. Entonces, no podemos decir, si yo soy cristiano, tengo que rechazar todo consuelo. No, porque el Señor me da la amistad, la buena amistad, como un consuelo en esa carrera que tengo que recorrer y en esa cruz. Entonces, el Señor nos muestra eso. Antes de su pasión, va a pasar el último día a Betania con sus amigos, con aquellas almas buenas, porque se va ahora a ofrecer a todas las almas malas, a todas las almas oscuras, como diciendo, voy a gustar la última vez, hasta que no pase toda la pasión, de almas que me aman, de almas que me quieren, de almas que me valoran, la última vez, antes de empezar todas las ingratitudes. Por eso, fíjense esta parte humana del Señor. Como composición de lugar podemos hacer el huerto de los olivos, porque ahí un poquito nos vamos a centrar, pero cada una busque donde más, como decíamos de San Juan de la Cruz, donde más jugo pueda sacar. Quizá algunas se concentra más en el Via Crucis,
otra se concentra en la cruz directamente. Es decir, cada una busque dónde puede meterse un poquito en el corazón de Cristo, porque eso es lo que tenemos que tratar de lograr esta noche, meternos en el corazón de Cristo. San Ignacio va a pedir una gran gracia que es dolor con Cristo doloroso en estas meditaciones. Toda la semana de la Pasión, dolor con Cristo doloroso. Que Él me contagie sus grandes dolores, porque son sus grandes amores. Uno cuando se duele es porque le han quitado algo que ama. Bueno, que Él me contagie y me haga ver en su interior cuáles fueron sus grandes dolores espirituales. Primero de esos dolores, desaliento por sus apóstoles. Desaliento. Se lleva, les había dado todo su corazón durante 3 años, habían sido testigos de todos sus milagros, los había una y otra vez aconsejado, apalabrado en el silencio, en lo privado, en esa amistad compartida, y de repente se quedan dormidos. Es decir, no están a la altura de las circunstancias, se quedan dormidos. En ese momento preciso que el Padre dispuso de la gran soledad, esta va a ser una de las grandes soledades, ¿no? Que sus propios discípulos, formados por Él, lo dejen, se queden dormidos, y que otro de sus discípulos sea el encargado de traicionarlo, ¿no? Ese es uno de los tremendos dolores del corazón de Cristo, que nosotros somos artífices, porque ya nuestro pecado no es de una persona que no conoce a Dios en el mundo, nunca se formó, sino que nuestra responsabilidad es más grande, porque conocemos más. Hemos tenido más gracia en cada ejercicio que hemos hecho, en la formación que hemos tenido. Por lo tanto, nuestros pecados ya no son pecados de fieles, pecados del rebaño, sino son pecados de amigos. Y esa es una cuestión que por ahí no la tenemos en cuenta, ¿no? Son pecados de amigos, son infidelidades de amigos. Y entonces, una de los grandes dolores es este desaliento, que ve cómo su obra, humanamente hablando, porque lo que se supone es que la divinidad se esconde, el Padre se esconde y deja a la humanidad solita, para que cargue con ese peso. Y en su humanidad ve que su obra, su gran obra de salvación que iba a dejar en la tierra, que era la Iglesia, en 2 minutos se deshace, se rompe, se van. Eso ve, que se desmorona todo lo que Él había plasmado y lo que Él había formado, se desmorona en horas, Algo similar le pasó a San Francisco de Asís, que él tiene esta revelación del Señor, de hacer esta congregación, de vivir la pobreza extrema, lo hace, se le llena de frailes, y él, una vez que está constituida la congregación, peregrina a Roma. Cuando vuelve esa peregrinación, que duraba muchos meses, se encuentra con que sus frailes en poquito tiempo era la fundación. Imagínense ustedes, por ahí hay congregaciones que después de 2 o 3 generaciones, ahí se empiezan a desvirtuar, pero a San Francisco le pasó con sus propios elegidos. Cuando él vuelve de Roma, se encuentra con que, mire, Padre Francisco, hermano Francisco, no podemos estar así de pobres, porque todas las demás congregaciones se están formando, tienen una cantidad de libros, usted quiere que solamente tengamos la Biblia. Entonces hicimos algunas modificaciones. Le partieron el corazón a San Francisco. Y él se va, hay un librito que se llama Sabiduría de un pobre, que es interesantísimo, que él se va al desierto a tratar de entender lo que está pasando. Si Cristo le pide esta obra, él con todo el corazón se la da y ahora está fracasando.
Entonces cuenta en ese libro, se va con los monjes, con la rama contemplativa que ya tenían, y que él todos los días salía y se quedaba horas y horas y horas en el bosque y volvía cada vez más destruido, porque no entendía por qué se le estaba haciendo hilacha esa obra. Hasta que un día vuelve con el rostro cambiado, con el rostro lleno de luz. Y ahí entendieron que había encontrado lo que buscaba. ¿Y qué va a decir San Francisco? Solo Dios. Él me pidió la obra, yo la hice. Si Él mismo la quiere destruir, solo Dios interesa. Solo Dios, ni siquiera la mejor obra. Pero nadie le quitó todo el sufrimiento de verla aparentemente destruida. Bueno, eso es lo que va a sentir el Señor en el huerto de los olivos. Segundo sentimiento, decíamos, el temor. Algo de lo que leíamos recién. El tentador se va a acercar porque lo ve frágil, porque lo ve abandonado y va a exacerbar ese sentimiento, ¿no? Se va a acercar como se acercó en el desierto, después de los 40 días, que el Señor estaba fortalecido porque su cuerpo había ayunado, estaba fuerte para el combate, y el demonio dice: voy a venir de nuevo. En algún momento te voy a encontrar débil. En esta vez me sopapeaste, pero en algún momento te voy a encontrar. Y esta es la ocasión. Entonces lo ve débil, temblando, y le susurra al oído: no vas a poder. Ningún ser humano pudo. Ningún hombre puede cargar ese peso. No vas a poder. Es lo que nos susurra a nosotros, lo que recién constantemente decía San Francisco de Sales. Entonces está el temor, porque frente a algo difícil, si yo encima le temo, eso se hace mucho más grande y se hace casi imposible de llevar. Entonces, el temor. Padre, si puedes que pase de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad. Es decir, hasta ese punto, yo no puedo llevarlo. ¿Qué es lo que dicen los teólogos, autores espirituales? Qué gran peso sentía el Señor. Él se veía con todo el pecado de la humanidad. Y con ese pecado se veía totalmente rechazado por el Padre. Decía San Pablo, cargó sobre sí todos nuestros pecados. Ese es el gran peso que tiene que cargar el Señor, no la cruz. Porque de última se caerá, volverá. No es el peso físico, es el peso del alma. Él se veía con todo el pecado de la humanidad sobre sí, y eso le tenía que presentar a su Padre. Entonces se veía completamente rechazado de su Padre. ¿Y cómo no va a sentir temor? Entonces, el gran temor de verse hecho pecado. La soledad, decíamos recién, el Señor cuando permite una prueba, y ustedes lo van a experimentar, seguramente lo han experimentado más de una vez, cuando el Señor permite la prueba en nosotros, la prueba es completa. Uno dice, qué fácil sería si Dios nos prueba, por ejemplo, en la salud, pero me estoy de alguna manera entristeciendo y tengo a alguien que me consuele porque es una amiga, que me da ánimo. Sería muy fácil. Pero ¿qué pasa cuando Dios quiere probar hasta el fondo un alma? Conjuga todas las cosas para que esa alma se sienta sola. Conjuga todas las cosas. Entonces les habrá pasado más de una vez que tienen un tormento terrible en el alma, llaman al sacerdote, que es su director espiritual, que hasta la semana pasada venía a casa, re bien, lo llamo, no puedo, estoy ocupadísimo, pero Padre, no puedo. Y seguramente tenía razón, porque Dios hizo que yo me sintiera absolutamente solo. Esa amiga que siempre me consuela está quizá peor que yo, y la voy a buscar consuelo y se agarra de mí. Estaba más desconsolada que yo, porque el Señor va a permitir que todos los
consuelos que yo en algún momento me hicieron bien y eran lícitos y buenos para la cruz, cuando Él quiere que yo me quede solo, me va a dejar solo. Por lo tanto, la cruz me tiene que pesar. San Francisco de Sales va a decir eso, una monjita que se quejaba de que tenía temor a la cruz, dice, si la cruz no te pesa, si no tenés miedo, si no te hace caer, no sería cruz, sería algo ficticio, una cruz de plástico, no sería cruz. Entonces, para que algo sea cruz, tiene que darse todas esas circunstancias, y una de esas es la soledad, sentirnos solos. Que ahí está nuestra fe, que tiene que sobreponerse a eso y decir, no, momentito, Cristo no estuvo solo en la cruz. Al lado de la cruz estuvo siempre su madre, María Santísima. Por lo tanto, no existe la cruz sola, y en la cruz está el Señor. Por lo tanto, cuando viene la cruz y yo siento esa palabrita que me dice, te dejaron solo, yo le tengo que contestar, no, me dejaron solo humanamente. Me dejaron solo los consuelos buenísimos que yo tenía, pero la cruz nunca viene sola. La cruz siempre va a estar unida al Señor, porque Él se hizo uno con la cruz, por lo tanto ya no existe la cruz sola, y unida a María Santísima. Entonces esa es la respuesta que tenemos que dar cuando citamos esa palabrita. Te dejaron solo. No, mentira. Pero la sensación nadie nos la quita. Dolor por Jerusalén. Dolor. Desde el huerto de los olivos ve todo Jerusalén y se va a doler por esto, por el desprecio que le había hecho a su visita. Le va a decir, tengo contra ti que no supiste ver el tiempo de mi visita. Yo me hice hombre, viví en tus calles, prediqué en tu ciudad y no supiste verme. Y a nosotros nos puede decir muchas veces eso. No supiste reconocer el tiempo de mi visita. Ojalá que nunca nos tenga que decir eso, que siempre estemos atentos. Pero ese fue el gran dolor. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise reunirte como la gallina reúne los polluelos? Y lloras sobre Jerusalén. Claro, él venía, porque Jerusalén era el centro religioso que tenía que esparcir desde ahí todo el Evangelio. Ese centro religioso, como hoy podríamos decir Roma, ese centro fue el que le dio la espalda. Y por eso llora el Señor, ¿no? Por eso también nos tenemos que preguntar nosotros, así como el primer día nos preguntábamos cuáles eran las fuentes de nuestra alegría, ¿se acuerdan? ¿Qué nos alegra? ¿Qué nos entusiasma? También tenemos que preguntarnos eso. ¿Cuáles son las cosas que nos hacen llorar? Las cosas que nos hacen doler el alma. ¿Son realmente las cosas de Dios? ¿Son realmente cuando veo que Dios falta en mi familia, por ejemplo? En mis seres queridos. Me duele el alma. ¿Son el dolor que surge de ver que en mi patria Dios está cada vez más alejado? Que aunque mi patria cambie y tenga una prosperidad económica, no importa un bledo eso, no importa un bledo, porque hoy pareciera que eso, el que saque a flote económicamente la Argentina, aplauso, no importa un bledo, porque podíamos ser tremendamente pobres, pero con Dios, con Dios. Hay naciones muy pobres que tienen a Dios todavía, en sus leyes, en su constitución, en sus costumbres, y son riquísimas esas naciones, por más que sean pobres. África tiene una cantidad de pueblos pobrísimos y sin embargo tiene una fe que mueve montañas. África, ¿no? Entonces, nosotros también preguntarnos cuáles son las fuentes de nuestro dolor. O nos dolemos solamente cuando alguien nos hace daño, cuando alguien ya no me saludó más, alguien me criticó, porque es un dolor muy egoísta. Entonces, ¿cuál es la fuente de mi dolor? Y después pasamos ya al camino de la cruz para ver otro tipo de sufrimiento del Señor en el Vía Crucis. A esto decíamos desaliento, temor, soledad, dolor por ver a Jerusalén que no lo admite, no lo reconoce, que se junta, que se le suma, como diciendo,
basta, es decir, ¿hay algo más que se pueda sumar? Seguramente habrán visto la película La Pasión de Mel Gibson, y una de las cosas que logró el director de esa película es que uno diga basta. No puede caberle más dolor. Es como que uno está esperando que termine y que lo sepulten, porque ya el corazón del espectador no da más. Y eso es muy bueno, haber logrado eso en el espectador. Porque eso le pasó al Señor. Es decir, el alma tiene capacidad para más dolor. Sí, tiene capacidad. Y se le junta, por ejemplo, la burla y el desprecio. Y la burla de personas que no son nada. Personas que no son nada. Si a nosotros, por ejemplo, uno domina una materia, pongámosle un ingeniero, una ingeniera, domina matemáticas, y viene una persona que jamás abrió un libro de matemática y lo quiere versear y lo quiere contradecir, y dice, ¿pero quién es vos? Porque sos un pirincho, andate de acá. No me venga a dar clase a mí que soy ingeniero o licenciado o doctor en matemáticas. Evidentemente que nos humilla más que si alguien que está en nuestra condición nos interpela, fantástico, pero alguien que no sabe absolutamente nada de la materia que yo domino, me humilla más todavía, o me exaspera más. Bueno, eso le pasó al Señor. Porque si sus discípulos, como lo dice San Pedro, Señor, estamos redolidos, aflojá la cruz, le hubiera dolido, pero se lo decía por amor, por lo menos, San Pedro, que le va a decir, vete, tráeme Satanás, pero se lo decía por amor. En cambio esto, burla, odio, desprecio de las personas más necias, de las personas más insignificantes espiritualmente. Entonces eso le suma mucho más a esa burla, a ese desprecio, ¿no? Se le suma la falta de fuerzas físicas, falta de fuerzas morales, ¿no? Si está desalentado, y sobre ese cuerpo que queda todavía intacto o medianamente intacto, recuerden la flagelación tremenda, pérdida de sangre absoluta, y sin embargo todavía hay algo más para ofrecer, ¿no? Todos los latigazos, las caídas. Va a decir Isaías, parecía un gusano, no un hombre. Y cuando la Escritura usa un símbolo, no lo usa al pasar, porque el Señor es el autor de la Escritura a través de los que escribieron. Y si usó la palabra gusano, es porque justamente parecía eso, un bicho despreciable ante quien se aparta la vida. Eso va a decir la Escritura. Sacerdote muy amigo de mi diócesis se fue a misionar a Cuba. La diócesis tiene 2 parroquias en Cuba, y un santo sacerdote, ¿no? Ahora está en San Luis. Cuando volvió de Cuba, volvía sonriendo, todo, volvía demacrado. Había tenido problemas digestivos, no había comido nada, problemas en la sangre. Y él fue a visitar pasó por las parroquias donde había sido párroco, y la gente que lo esperaba lo veía y decía, padre. Claro, en vez de alegrarse, venía con, claro, tenía los ojos para adentro, negro, flaco. Bueno, algo así, llevado a la enésima potencia, frente al Señor. Ni los que lo amaban, solamente María Santísima, seguramente fue la única que soportó verlo así. Tremendo dolor. Verlo hecho un gusano, no un hombre. Sin ningún tipo de defensa. Acá vuelve a ponerse de manifiesto lo que dijimos hoy a la mañana. La pobreza del niño Jesús, la pobreza de ese niño que no tiene nadie que lo defienda, acá se vuelve a poner de manifiesto. Dios el Padre no le podía dar la fortaleza para la resurrección si Él no se dejaba completamente indefenso. Él le va a decir a Poncio Pilato, ¿no sabés que yo podría en un chasquido llamar a una legión de ángeles y te partirían a vos y partirían a todos los que están acá? Claro que sí, que lo podía hacer. Pero él le dice, esta es vuestra hora, esta es la hora del poder de las tinieblas. Como diciendo, hasta acá yo me protegí, hasta acá cuidé para seguir enseñando, a partir de ahora me dejo en sus manos. Total
totalmente indefenso. Indefenso, ¿no? Por eso muchos comentadores del Apocalipsis dicen que es la misma relación la que tuvo el cuerpo de Cristo en la pasión, es la misma relación con la iglesia. Y la iglesia va a vivir, y estamos viviendo, de alguna manera, en el cuerpo místico de la iglesia, una pasión similar a la del Señor. Entonces, dicen esos comentadores, cuando la iglesia ya parezca que se quebró, se desvirtuó, cuando parezca que el mal está azotando la iglesia, ese va a ser el principio de la victoria de Cristo. Lo va a hacer venir de vuelta. Es decir, este es el poder de las tinieblas. Cuando las tinieblas parecen que no solamente se han metido, porque eso ya lo sabemos, eso lo dijo el Papa Pablo VI, que no era ningún papa triste, ni amargado, ni profeta de calamidades, era un papa muy optimista. Pero sin embargo, después del concilio, que toda la iglesia, vamos, la primavera de la iglesia, el Papa Pablo VI dijo, el humo de Satanás ha entrado por una rendija en la iglesia. Y lo que nosotros pensábamos que iba a ser un nuevo amanecer, se ha tornado en un gran día de tinieblas o de oscuridad. Eso lo dijo Pablo VI en pleno terminado el concilio. Cuando todos aplaudíamos, se viene la nueva iglesia. Pablo VI, la cabeza de la iglesia, dijo eso. Entonces, si en ese tiempo esa cabeza que veía lo que pasaba desde arriba dijo eso, imagínense, este es el ahora, el poder de las tinieblas. Pero algo con lo cual vamos a terminar, que nos puede servir de consuelo, si al Señor en el huerto de los olivos, porque ya era imposible cargar con ese peso, Dios Padre le permite un ángel que lo consolara. Y así como en su dolor estamos todos metidos, cada uno de nuestros pecados son causa de su dolor y el peso de su cruz, también en ese ángel consolador estuvieron presentes nuestras buenas obras. Entonces, que terminemos con una mirada consoladora. Así como yo fui causante de esa cruz y de ese dolor, también yo puedo estar representado en ese ángel que lo consolaba. Porque en ese ángel seguramente vio cuántos niños iban a estar rezando, cuántas viejitas estarían agarradas a su rosario rezando con fe, cuántos mártires iban a dar su sangre por el Evangelio, etc. Entonces, todas nuestras buenas obras que sirvan para consolar al Señor. Como el Señor no tiene tiempo, en ese presente que era el momento del huerto de los olivos, en ese presente miró todas las buenas obras a través de ese ángel. Y eso lo consoló. Entonces le pedimos a María Santísima esta gracia de estar nosotros incluidos en esas almas que consuelen al Señor. Que así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios recibidos de tus manos. A ti que